fue vencido por el frente de los aliados y eso permitió liberar Europa, y Europa volvió a ser libre del nazismo. Por eso siempre es importante, esto pasó en 1945, pero es muy importante lo que vos preguntás, porque las guerras mundiales, que siempre tenemos que lamentar, las guerras mundiales tienen ahora nuevas formas, ya no se hacen las guerras como se hacían antes. Las guerras ahora, las peleas, las discusiones, los problemas, las tenemos a través del terrorismo, es otra manera de hacer la guerra, ya no es con los ejércitos sino con el terror. Nosotros recordamos aquí en Buenos Aires el atentado en el año 92 a la Embajada de Israel, y en el año 94 el atentado a la sede de la AMI en la calle Pastel, en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes recordarán el 11 de septiembre en las Torres Gemelas en Nueva York, que también fue un atentado terrorista, y seguramente escuchan o ven en la tele o en los diarios que hay, ¿no?, atentados con bombas en ciudades, y eso tiene que ver... ¿Cómo? Donde mueren muchas personas. Donde, claro, hay muchas víctimas, y hay de alguna manera que lamentar que la violencia ahora lleva a estas nuevas maneras de destruirnos entre todos los seres humanos, algo que siempre hay que condenar y hay que lamentar, porque no hay ninguna razón, y esto, chicos, es muy importante, ustedes nunca acepten ninguna razón para hacerle daño a otro. Es muy importante que uno piense libremente lo que quiera, pero nunca pase el límite por lo que uno piensa de dañar a otro. La libertad es siempre dentro de la ley. Cuando uno cree, claro, que uno cree que la libertad es hago lo que quiero, eso no es libertad, eso es libertinaje, caos, descontrol. Libertad es hacer todo lo que tenés el derecho de hacer dentro de la ley, pero respetando los derechos de los demás, porque eso nos permite a todos vivir en una sociedad donde el otro, que no es igual a mí, sigue siendo un vecino y un hermano. Porque hermano no solamente es aquel que nace del mismo papá y la mamá. Hermano es también el que está en el mismo suelo, en la misma tierra, y vamos para el mismo lugar. Entonces los argentinos tenemos que aprender otra vez que somos hermanos. Algo que estamos perdiendo, y es una lástima, porque tenemos que querernos un poquito más. Bueno, no los abrumo más. ¿Otra preguntita? ¿Alguna pregunta más? Pues yo hablo mucho. ¿Se dieron cuenta? Hablo mucho. A ver, Cristian. Sí. ¿Cómo? Claro, hablamos otro idioma aquellos que lo estudiamos, porque ahora que nosotros nacemos en la Argentina, somos argentinos, hablamos castellano, pero los que estudiamos en nuestras comunidades el idioma de nuestros antepasados, hablamos el hebreo. El idioma que nosotros hablamos es el hebreo. Que es el idioma en que fue escrita la Biblia original, lo que ustedes conocen como Antiguo Testamento, fue escrita en este idioma. ¿Cómo? ¿Si lo puedes escuchar? Sí, antes te conté, por ejemplo, que Raúl Wallenberg estaba dentro de un grupo que se llama Hasidei Umot Olam. Hasidei Umot Olam es hebreo. O te puedes saludar, Shalom, hola, Ma Shlomcha, ¿cómo estás? Estoy traduciendo, ¿no? La parte de cómo estás es en castellano. Que sería como los islamistas, los que... Claro, como el islam, As-Salam Aleikum, los cristianos, la paz esté con ustedes, como lo saludé al principio. Y el hebreo y el árabe son muy parecidos porque son idiomas que tienen la misma raíz, que son idiomas semitas, que vienen de los descendientes de Noé. Uno de sus hijos se llamaba Sem, y de ahí vienen las tribus de donde nosotros tenemos nuestro origen, que somos pueblos semitas. Sí. Las mujeres judías en la cabeza, cuando son muy tradicionalistas, también como las mujeres islámicas, se cubren la cabeza con un pañuelo. Las que no son tan tradicionalistas, moderadamente tradicionalistas, se cubren también la cabeza cuando van al templo, pero en general no usan nada en la cabeza. Por encima, ¿no? Sí. ¿Qué es un bar mitzvah? Bueno, bar mitzvah es una palabra en hebreo que significa hijo, bar, mitzvah, precepto, hijo del precepto. Es a los 13 años, los varones en el judaísmo son reconocidos
ya no solamente como hijos de papá y de mamá, quienes responden por él hasta los 13 años, sino como hijos de la ley y de la comunidad. A partir de los 13 años, un joven en la comunidad judía responde por sí mismo. Entonces se hace cargo él en empezar a cumplir con los preceptos y es tomado en cuenta en la comunidad, en el templo, como uno de los hombres del templo. Entonces cuando nosotros contamos, por eso para poder empezar nuestras oraciones necesitamos 10. Entonces para contar a los 10 tienen que ser 10 miembros de la comunidad, y un niño, si tiene 12 años no lo contamos, pero si llega a los 13 años ya lo contamos como uno más de la comunidad. Se llama bar mitzvah. Popularmente se le da las llaves, se decía popularmente. Claro, también. Tal cual. Se le daba la llave de la casa. Claro, porque podía ser uno de la casa. Las mujeres se llama bar mitzvah a los 12 años, es una tradición mucho más moderna, no es la época de la Biblia y del Talmud, es moderna, cuando las mujeres adquieren sus derechos como corresponden, igual que los hombres, se les da también el mismo estatus de que tengan su ceremonia a los 12 años, donde también son tomadas en cuenta y contadas como parte de la comunidad. Esto cambia según la corriente. Las corrientes ortodoxas o tradicionalistas no lo hacen, y las corrientes más liberales igualan hombres y mujeres, como por igual. Sí. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenía? Creo que era 32 había empezado, y creo que a los 33 o 34 se lo llevaron. Era muy joven, y además de ser muy inteligente y muy buena persona, también era un gran actor. Él lo que hacía era dramatizaba, iba a los nazis y le hacía una escena, era como que él, sabiendo lo que estaba arriesgando, desplegaba muchas de sus cualidades para que los nazis no hicieran lo que querían hacer, y él fue una persona muy valiente, ¿no? Es muy joven, con 32 años, piensen ustedes que él, Wallenberg, ¿saben lo que podía haber hecho cuando las cosas se complicaron y veía lo que pasaba? Él podría haber vuelto a su casa. Él podría haber dicho, yo me voy a Suecia otra vez y me voy de acá. Y dijo, no, yo me voy a quedar porque no me voy a ir sin cumplir con mi misión y mi trabajo, que es salvar las vidas. Claro, él lo que hacía era usar las herramientas del diplomático, del embajador, para ayudarlo. Entonces armaba una casa y decía, bueno, esta casa ahora es de Suecia. Y como es de Suecia, ustedes, los invasores nazis, no pueden entrar, porque esto es territorio ahora sueco, y los guardaban en esa casa. Después les inventaba papeles, les hacía pasaportes nuevos, con su foto, con otras identidades, para que se puedan ir, se puedan escapar. Usó todo lo que tenía a su alcance para salvar vidas. Sí. Cuando tienen una propiedad cuando nacen, ¿no les hacen algo? Sí, a los 8 días los varones son circuncidados. Es un ritual, una tradición que es parte del pacto de Abraham. Abraham fue el patriarca, no solamente de nuestro pueblo, sino de las 3 tradiciones monoteístas, del judaísmo, del cristianismo y del islam. Y la manera de pactar de la tradición es lo que se llama Brit Milá, que es circuncisión o pacto de circuncisión, que es el corte del prepucio, que es la pielcita que está por encima del pene. Es un corte que se hace a los 8 días, y se hace a los 8 días justamente porque al bebé a esa altura de sus días no le duele, a pesar que se hace con un médico cirujano, y es un ritual de iniciación y de pacto en la tradición judía. Muy bien. Chicos, yo les agradezco la atención, y a toda la escuela.